Creando, un poco de inspiración para mi gente. Listo, ahí vamos. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Creadores, historias que inspiran a tomar acción. Antes que nada, queremos agradecerles a todas las personas que nos han mandado mensajes. En serio, nunca nos imaginamos haber tenido una tan buena acogida en este podcast. Nos comprometemos con todos ustedes a seguirles trayendo historias de personas increíbles y crack que los inspiren cada día a tomar acción. Queremos invitarlos además a compartir las historias de estos creadores con muchas más personas. Puede que la energía de estos cracks los contagie y les ayude a tener un momento de inspiración como lo ha hecho con muchas personas más. La crack que nos acompaña hoy es una mujer emprendedora que tiene las ganas de romper paradigmas y no le importa luchar contra la corriente para conseguir lo que ella quiere. Como van a ver, es una persona muy servicial que trabaja todos los días en Adecuales con el propósito de cerrar las brechas de género en el ámbito laboral. Su gran hábito es poder trabajar desde la casa poniéndose horarios. Su superpoder es su capacidad de relacionarse y su ejemplo a seguir es Michelle Obama. Sin más preámbulos, les presentamos a María Paulina del Castillo. Empecé a leer mucho del tema, empecé a leer sobre equidad de género, empecé a leer sobre feminismo, empecé a leer sobre la importancia que esto tiene del caso de negocio de equidad de género en las organizaciones y me fue gustando mucho. Luego del ranking empezamos a hacer las citas de retroalimentación con las empresas, entonces fui acompañando a Mía también y empecé a oírla. Empecé a entender mucho más y sobre todo en mi paso hubo un cambio de que muchas cosas que me incomodaron a lo largo de mi vida pude ponerles nombre, que antes era como es una incomodidad, pues estoy como loca, eso es exageración mía, pero luego en este camino desde Adecuales y empezando a leer y empezando a estudiar más y empezando a oír a Mía Perdomo en todo este tema, vi que esos no me pasaba solo a mí, me pasaba a muchas mujeres y tenían nombre específico y hacían parte de un sistema que todavía está muy profundo, de este sistema machista, de estas sociedades machistas, de estos sistemas patriarcales que tanto nos afectan tanto a hombres como a mujeres también. O sea, no es solo un tema de mujeres, sino que nos afectan a todos y nos limitan. Entonces, y me di cuenta de muchas decisiones que había tomado en mi vida que me habían ido a tener que elegir. Entonces, ¿por qué les cuento ahora? Porque estaba de voluntaria. En su momento, yo tuve muchos problemas para quedar embarazada y, y, y pues pasé por varios tratamientos y pasé por varias cosas muy duras. Finalmente logré quedar embarazada y en ese momento tuve en mi cabeza una pregunta que se hacen muchas mujeres y que muchos hombres no se hacen, que era o sigo con mi carrera o tengo a mi hija. ¿Y por qué me hacía esa pregunta? Porque sentía que las empresas no me podían ofrecer, por lo que veía y demás, y por lo que había vivido, un balance y un equilibrio en el que yo pudiera manejar las dos cosas. Porque los hombres no se lo hacen, porque usualmente tenemos el estereotipo que son las mujeres las que se tienen que dedicar al cuidado de los niños, al cuidado de la casa, al cuidado del hogar, al cuidado de los mayores. Es una pregunta que muchas mujeres se hacen y que muchas mujeres se hacen y que no tienen el privilegio como yo de decir me quedo en la casa con mi hija, sino que tienen que combinarlo de alguna forma y manejan 2 o 3 jornadas al día adicionales a la paga. Entonces, en ese momento me quedé con mi hija, estuve los primeros 3 años maravillosos, pero siempre había algo que decía, no puede ser esto todo, no, o sea, esto no puede ser el resto de mi vida. Entonces, por eso con Adecuales empecé como voluntaria y empecé a aprender mucho y como les digo, a empezar a tener citas y demás. En diciembre de ese año, Mía me dijo, pues no había salido en ningún negocio a la fecha, dijo que pues no te puedo ofrecer nada, ¿qué hacemos? Y le dije, yo voy a riesgo contigo, en la medida que vayan saliendo negocios, vamos haciendo. Y empezaron a salir negocios, empezaron a salir proyectos, empezaron a salir consultorías. Y ahí empieza un poco mi historia de emprendedora, digamos, aunque el emprendimiento como tal de Adecuales es de Mía y Andrea y es su idea. Digamos que mi emprendimiento también está muy ligado a todos estos, empezamos de cero en la construcción de qué servicios lanzar, cómo prestar ese servicio,
cómo ejecutar los proyectos, cómo aprender a qué formaciones íbamos a dar. Entonces también ahí empieza como un poco mi historia como emprendedora de salir de cero y de empezar a captar empresas que creen en nosotras y cómo les damos ese servicio de calidad que se merecen y cómo vamos también adaptándonos en el camino, cómo vamos generando, cómo vamos formando equipo. Entonces ha sido un proceso increíble. Hoy en día soy socia de Adecuales Colombia, soy socia de MIA y hoy en día Adecuales tiene una visión latinoamericana. Ya estamos en 3 países y entonces ya mi trabajo va más allá de Colombia. Estamos trabajando para tener una organización más organizada y más allá de los países y que seamos mucho más enfocados y mucho más claros. Y ahora soy la directora comercial para Latinoamérica, pues además de socia en Colombia. Entonces ha sido un proceso muy bonito y muy interesante. Nosotros les dijimos que María Paulina es toda una crack, y eso que hasta ahora la estamos empezando a conocer. Se nota que es una persona muy apasionada por su vida, ¿no? Ella nos deja muchos aprendizajes muy importantes y hay uno que queremos resaltar y es a cuestionarnos sobre lo que somos capaces de hacer. No formemos nosotros mismos las paredes que nos impiden salir adelante. Más bien saltemos esas barreras y aprendamos a caernos y sobre todo a volvernos a levantar. Esto no tiene nada de malo y es parte del proceso. Si no nos creen, los dejamos con María Paulina para que nos cuente cómo fue su proceso. Pues mira, empecé trabajando en oficinas de abogados. Empecé con pues mis primeros, no sé, mis primeros 5 o 6 años de experiencia una vez terminada mi carrera como abogada fue en oficinas de abogados y como te digo, como que nunca me sentí cómoda ahí. Era un trabajo demasiado cuadriculado, demasiado, sí, como muy de oficina. Luego de ahí me cambié al sector agropecuario, trabajé en la Corporación Colombia Internacional y ahí se me abrió un poco más las posibilidades porque dentro de lo que trabajaba en las oficinas, las diferentes oficinas de abogados, era muy enfocado como al derecho, comercio exterior y derecho aduanero y demás. Cuando empecé a trabajar en la Corporación Colombia Internacional, que en ese momento era una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y lo que hacía era generar información, yo entré como a promover el área de cómo la información que requieren para exportar productos agropecuarios a otros países. Entonces sirvió mucho como lo que ya sabía de qué se debe tener en cuenta para las exportaciones, todo el tema aduanero, pero también dándole una visión más desde la inteligencia de mercados, de cómo empezar a exportar y qué debe hacer y cuáles son los países potenciales que recibirían nuestros productos y demás. De ahí me cambié al sector social, estuve trabajando mucho tiempo en la Asociación Tejido Humano, es una asociación que trabaja por las víctimas del conflicto armado en su momento, entonces trabajábamos con personas de las Fuerzas Armadas y militares discapacitados que ya estaban, digamos, jubilados o no jubilados, retiro por su discapacidad. Entonces lo que hacíamos era promover proyectos productivos para estas personas, pero también teníamos personas reinsertados y era ahí muy bonito ver cómo en ciertas zonas del país estas personas que en algún momento estuvieron en bandos opuestos, hoy estaban trabajando juntos porque también teníamos reinsertados paramilitares y reinsertados guerrilleros, que muchas veces la realidad de nuestro país es que pueden ser primos, cada uno en un bando, o vecinos. Entonces, lo que hacíamos era como generar recursos para apoyar, para crear estos proyectos productivos operados por otras organizaciones. Fue un proyecto muy lindo, ahí me volví a reencontrar con el derecho, porque ya fue desde la parte más desde la organización, entonces fue un reencuentro muy bonito, y ahí me vi una parte que no sabía que tenía, que era como todo este tema de relacionamiento, de relaciones públicas, comercial, porque mi tarea era generar todo el tema de fundraising de la organización, de la Asociación Tejido Humano. Entonces, entonces inventarme campañas, también todo este tema creativo, yo me inventaba campañas, hacía seguimiento a las diferentes cosas que estábamos haciendo, pues de fundraising de las diferentes campañas ya existentes, buscando nuevos aliados, era buscar plata literal para pues todos estos proyectos productivos. Entonces fue un trabajo muy bonito, me encantó, me encontré en
unas habilidades que no sabía que tenía y que pensé que no me gustaban, que era como esa parte comercial. Y todo el tema del sector social, el trabajo con propósito, ahí me di cuenta cómo me gustaba eso, o sea, porque era pues hacer algo, a pesar de lo difícil que fuera, tenía un sentido. Luego, luego pasé a Conexión Colombia y estuve también un año, ya desafortunadamente Conexión Colombia no existe, pero también era otra asociación que unía organizaciones y también lo que se hacía era hacer eventos y demás para que esas organizaciones funcionaran. Y ahí fue que hice el pare pues con mi embarazo y pues con mi chiquita y estuve 3 años largos por fuera. Luego empecé a hacer cositas como muy esporádicas y muy aisladas. Y luego pues en el 2015 empezó mi camino con Adecuales. ¿Qué tal esa historia? Les dijimos que se ponía muy buena. María Paulina tomó una decisión muy valiente que le iba a dejar miles de momentos felices y aprendizajes para la vida. Los dejamos con ella para que nos siga deleitando con sus historias. Digamos que confirmé mucho como la importancia de la familia, la importancia pues, por un lado, la importancia de estar en la familia, de compartir en la familia y lo importante que es la familia y el tiempo, pero también por otro lado, me faltaba mucho ese tema como la independencia económica, de la autonomía que puede dar eso, de sentir que como de apoyar a una labor específica, un trabajo, me hacía falta el trabajo, pero no tenía muy claro qué quería tampoco y qué quería ese trabajo. Sin duda sabía que no quería que fuera un trabajo de esos que van pues, de estar trabajando 1000 horas y no poder compartir con mi hija y con mi esposo, con mi familia, con mis amigos, es tratar de mantener ese equilibrio. Entonces sí como que identifiqué lo que no quería y también pues me di cuenta que el equilibrio no está mucho y ese balance no está tanto en las horas que dedicas a uno o al otro, sino en la calidad del tiempo y eso es algo que sigo tratando de aprender de cómo es el equilibrio, que es algo que creo que a todos nos pesa un montón, pero mucho más a las mujeres por esas condiciones que tenemos alrededor de la crianza de los hijos y demás. Bueno, como pudimos ver, esos 3 años le dejaron a María Paulina aprendizajes increíbles dedicados a su familia. Después la dejamos a ella para que nos cuente cómo empezó su nuevo camino con un nuevo propósito. Sí, fue una época muy chévere y fue muy bonita porque sí me permitió trabajar por proyectos, entonces yo seguía trabajando, yo trabajaba desde mi casa y trabajaba por proyectos y entonces tenía el tiempo que necesitaba para, si quería, poder ir a recoger a mi hija al colegio o una tarde también estar con ella, entonces yo organizaba mi tiempo. Ahí fue un proceso lindo porque en ese momento pues en Colombia éramos Mía y yo vendiendo y ejecutando. Entonces, era como trabajábamos. Ahí también estaba consolidándose ya el ranking mucho más, entonces teníamos más aliados, empezamos a tener ya más personas, en las cuales ha sido muy bonito cómo la gente llega y quiere decir yo quiero ser voluntaria y mucha de esa gente, además pues además de lo que me pasó a mí, hoy están en Adecuales trabajando, que empezaron también como voluntarios. Entonces, muchas de las cosas que hemos hecho es gracias a estas personas que han creído en la causa, que han creído en el propósito de Adecuales y lo que va más allá. Porque a pesar que Adecuales es una empresa con ánimo de lucro, pues tiene un propósito atrás, que es lograr como las condiciones de equidad para que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Entonces, ahí fue una época muy, muy chévere en donde se trabajaba por proyectos, pero pues había que salir de cero con los entregables, cómo va a ser la metodología, cómo lo vamos a hacer y fue un trabajo increíble. Se nota que en Adecuales la gasolina que los mueve en el día a día es un propósito en común. Es un lugar donde la gente ama trabajar y sobre todo donde le meten el alma a lo que hacen. Ahora los dejamos con María Paulina para que nos cuente un tema clave en su crecimiento profesional, que fue su mentora. Creo que puedo decir lo que mi mentora ha sido Mía. Mía Perdomo, ha sido increíble lo que yo he aprendido de ella. Y fíjate que ahí la cantidad de sesgos que tiene, que uno cree que es la persona mayor que enseña a la persona menor, y aquí creo que ha sido al contrario. He aprendido un estilo de liderazgo de Mía, he aprendido una practicidad,
creo que en una a la otra nos recurríamos para saber qué hacer. Como es un tema tan específico que no necesariamente todo el mundo